El duelo no es una cosa lineal. Algo te devuelve, algo te devuelve, algo te devuelve. Le doy su espacio en mi vida, pero mi vida también tiene un espacio para muchas otras cosas, para gozar, para reír, en honor de él que era solo risas. Le llamo la gran lección de impermanencia. Todo está en permanente evolución, nada se queda quieto. El nivel de sufrimiento es más grande cuando yo trato de resistir esa impermanencia. Durante décadas, Adriana Santa Cruz ha sido una de las voces más reconocidas de la televisión del suroccidente del país. Directora de noticieros, presentadora, una comunicadora rigurosa entregada a un oficio que exige estar en todas partes menos en casa. Un trabajo que no conoce de horarios ni pausa. Pero su historia más profunda no se contó frente a una cámara. Perdió a su hijo Juan Daniel y con su partida se le rompieron todas las certezas. Un dolor que la llevó a cuestionar todo lo que creía. ¿Te peleaste con Dios? Al principio sí fue una negación total de no quiero iglesia, no quiero nada, no quiero nada, una pelea total, absolutamente total. Aquí había todas las imágenes de santos que me regalaron durante todo el tiempo y todas las recogí, las metí en una bolsa y las regalé, como regalé todo lo de Navidad. Y sí, fue parte de la rabia, que quizás yo en ese momento no la reconocía, pero hoy la reconozco como la rabia que tú sientes. Y por supuesto mi fe, al principio como que sí, en medio del dolor, pues era lo que uno conocía. Entonces resulta que dije, pues es que como ni la iglesia, ni Dios, yo recuerdo que mi mamá hizo una misa como a la semana de él haber muerto y fue horrible para mí. Fue como volver a enterrarlo ese día. En la misma iglesia le dije yo, mamá, yo no voy a volver a esto. O sea, yo me destruyo como el primer día. Esto no es mi camino, lo siento, pero esta religión tradicional con la que yo nací no tiene las respuestas a las preguntas que en este momento tiene mi vida. La muerte de un hijo es tan inentendible. No, claro, yo he sido muy racional. Me tocó aprender que este tema no se llevaba desde la razón, sino desde el corazón. Y eso es cambiar los esquemas de yo cómo transito este mundo y cómo entiendo este mundo. ¿Ves? A mí me tocó abrirme a un mundo de magia. Y me tocó creer en cosas que yo antes ni creía. Y me tocó atravesar por una cantidad de cosas, entre ellas los sueños, entre ellas esas señales, que estoy pensando en él y enfoco mi mirada y hay un pájaro allí mirándome también fijamente y digo, ok, aquí estás. Esas conexiones que son locura para muchos otros son la locura necesaria para quienes necesitamos construir un nuevo mundo con la ausencia de alguien que es tan vital. Pero sabes que a mí me regalaron un libro, nunca me voy a olvidar, siempre me acuerdo de eso. Gonzalo Gallo me hizo llegar un libro que se llama así como Primeros Auxilios para el Duelo, por ahí lo debo tener. Y fue muy chévere, él me lo mandó y yo empecé a leerlo y eso para mí fue como, wow, fue mi tabla de salvación en ese momento. Y allí empezó a contar cómo distintas culturas vivían la muerte. Y como yo me preguntaba, ¿dónde está Juan? Porque es que, a ver cómo me explico, es muy difícil que este hijo tuyo deje de existir, porque para ti no ha dejado de existir. Pero entonces, ¿dónde está? ¿No? Es un poco como que mi mente es, ¿para dónde se va? En algún lado tiene que estar. Yo miraba a los árboles y decía, Juan, ¿dónde estás? Dime dónde estás, ¿dónde es que tú estás? Porque es inconcebible que no esté. Entonces, en esas preguntas que son muy trascendentales, empecé a mirar esas otras tradiciones y hubo una que me llamó mucho la atención y fue el budismo, pero sobre todo el budismo tibetano. Entonces, claro, todos los libros que él reseñó allí, yo ahí mismito, en Kindle, venga, y si no me iba a la Nacional, y después me regalaron otro, y empecé, y en un momento leí yo no sé cuántos libros, no me preguntes, o sea, mi duelo fue sentada en ese sillón, lea, y lea, y lea, y lea. Para poder seguir viviendo tuvo que encontrar nuevas formas de creer que le dieran sentido a una vida que ya no podía entenderse desde la razón. En medio de esa búsqueda, alguien le abrió una puerta hasta el momento desconocida. No le prometieron respuestas, pero sí un camino para hallarlas. Unos amigos me invitaron a un grupo budista y entré allí y empecé a entender muchas cosas desde ese punto de vista y empecé a ser una estudiante de budismo. Para mí hoy el budismo es un trabajo muy interesante de adiestramiento mental, de calmar la mente, súper bueno y una filosofía de vida bellísima que se parece mucho para mí a la filosofía de vida que un Jesucristo enseñó. Mi idea de Dios cambió
Yo no creo que haya un señor allá arriba a nuestra imagen y semejanza y no al revés, y diciendo hoy voy a fregar a este y hoy salvo a este y hoy a este, porque si yo conservo esa imagen no entiendo por qué me pasó lo que me pasó. Lo primero es que no es el fin, sino que hay renacimientos, no que esta misma persona se reedite, pero hay renacimientos, entonces hay como un continuo mental. Fue lo primero, o sea, en ese momento fue como, ok, entonces está, que era lo que yo buscaba. De otra forma, en algún universo, en algún plano, en la no forma, pero está. Entonces eso me dio mucha paz. En ese camino, Adriana entendió que el sufrimiento no es permanente y que muchas veces es la resistencia a lo que duele lo que lo prolonga. Entré para poder entender la muerte de mi hijo, pero me quedé entendiendo lo que sirve para ti como persona y como filosofía de vida y como adiestramiento de la mente, y me ha ayudado a relacionarme mejor con las personas, con el mundo, con las cosas que pasan, a fluir más tranquilamente, a aceptar errores, derrotas, a ser humilde frente al destino y a la vida, que no es fácil. Este plano de existencia no es un plano de existencia fácil, aquí hay mucho sufrimiento. Entonces creo que también fue un regalo muy bello de mi hijo, llevarme de la mano a entender y a tener esa capacidad de discernimiento, poner las cosas como son. Eso además me evita sufrimiento, y si me llega el sufrimiento sé que está ahí, pero no es permanente. Me enseñó la impermanencia de la vida, que todo cambia y que tú tienes que fluir con el cambio. Entonces creo que me enseñó a ser más fuerte, más resiliente. Y el budismo, eso, la muerte simplemente no es el fin, es un paso más, un paso más, un paso más. Entonces uno hace como las paces con eso, ¿no? Resistirme a ese cambio es lo que aumenta mi sufrimiento. Entonces eso te enseña al famoso aquí y ahora, que realmente viene de la filosofía budista, y es el estar presente. El único momento que yo tengo es este momento en que estoy contigo. Yo no sé qué va a pasar después. Esa insatisfacción permanente es a lo que el Buda le llama sufrimiento, dukkha en sánscrito. Y ese dukkha es una condición de esta existencia. Entonces lo que hay que hacer es vivir en el presente, estar aquí y ahora, aprovecharlo y soltar un poco hacia adelante y hacia atrás. En esa ley de impermanencia, Juan solo iba a estar 16 años. A mí me iba a tocar sufrir. Yo recuerdo que yo a él le decía: Juan, en sus momentos más duros, esto va a pasar, no vas a estar siempre así. Pasó, él se murió, no se quedó en un sufrimiento permanente. Pero este aprendizaje llegó con la prueba que le partió la vida en dos, una historia que empezó con una pregunta que ninguna madre, ningún padre quiere hacerse. Adriana, ¿cómo llega el diagnóstico de Juan Daniel? Juan empezó con una serie de, como una gripa y una fiebre que como que no se desarrollaba, pero tampoco se iba, se quitaba, volvía. O sea, como esos bombillitos rojos que se están prendiendo y que tú dices, no entiendo qué pasa aquí. Pero en mi alma de madre sí empezó a asustarse mucho. Llamé al médico y me dijo: hágale este examen. Se le hizo el examen, dijo: ven por él en la tarde el resultado. Recogí el examen, abrí, y al abrir pues yo casi me muero porque pues yo no soy médica, pero sí entiendo, estos son los rangos de tus células en tu examen de sangre, este es el rango y este es tu resultado, está horrible. Me llama el médico y me dice: búscate a las siguientes personas. Y todos eran hemato-oncólogos pediatras. Ya tú te puedes imaginar, o sea, a mí como que se me bajó la sangre, al pie me quedé inmóvil. Ahí comenzó este terrible, el momento más horrendo de mi vida es eso. Es descartarle cosas, pero el mal descartarle, hasta que finalmente dicen: mira, lo último que vamos a hacer es este diagnóstico, una punción lumbar. Todo es una historia de horror, es una historia de horror. Para cualquier ser humano, pero cuando tu hijo es una cosa horrible. Entonces sí, el niño tiene leucemia y este es el tratamiento. Yo no escuché de ahí en adelante, yo me quedé en la palabra leucemia. Desde ese día, todo empezó a girar alrededor de Juan Daniel para proteger su vida. Fueron 3 años de tratamiento, con una muy buena respuesta desde la primera quimioterapia. Ya, como que no había linfoblastos. Todo gira en torno a sacar a tu hijo adelante. Pero mira que en medio de todo fueron los 3 años más que yo más recuerdo realmente, porque fue un año de mucha unión de toda la familia. Es muy bonito. La vida les dio un tiempo de calma. Por un momento todo regresó a su normalidad. Juan estaba bien, pero la tranquilidad duró poco. Termina su tratamiento, exitosos, nosotros la sacamos barata, nos fue súper bien, todo tranquilo. Juan en su se quedó, y al año exacto empezó a mostrar unas manifestaciones, le dio 3 meses y ya era otra leucemia, mutó, y eso sí fue devastador para nosotros, devastador, porque dijeron:
lo siento mucho, eso solo tiene opción trasplante. Y después de la recaída, el tiempo empezó a estrecharse. Si hay 3 meses de borrar en mi vida, son esos últimos 3 meses. Es terrible. Ver a tu hijo cómo se le está yendo la vida, su miedo, su rabia. Tenía 16 años, no es justo que a los 16 años le quites la noviecita, los amigos, los proyectos y lo tires a una cama. Entró en un silencio absoluto, no hablaba y fue muy duro. Tú tenías muchísima fe, tú incluso hasta el último momento esperaste un milagro. ¿Qué pasa con tu fe cuando él fallece? Fue muy duro, nosotros hacíamos, o sea, de todo, de tripas corazón, nos va a ir bien, vamos a salir bien, de esta salimos y cada vez peor. Hasta que el médico un día llega y me dice, ya hice todo lo que había que hacer y no hay nada más que hacer. O sea, eso es lo peor que tú puedes escuchar en la vida. Yo me acuerdo, yo me fui para el piso y como a los 2 o 3 días falleció Juan. Juan se infecta con una bacteria de esas intrahospitalarias, claro, en el momento en que no tiene una sola defensa por el tratamiento de la quimioterapia. Juan se nos fue el 20 de diciembre del 2016 y pues yo no sé, yo creo que la mujer que en ese momento murió ese día también, y lo que sigue ahí en adelante es un intento de reconstruirse que todavía está work in progress. Aunque Adriana ha ido sanando, aunque admite que hoy es capaz de decir que es una mujer feliz, que es agradecida con el camino que ha tenido y que su vida no la define ese dolor que la acompañará por siempre, hay una pregunta que surge de tanto en tanto y cuya respuesta siempre quedará en el aire. A veces llego y busco, ¿por qué da esto? ¿Por qué le repitió? ¿Por qué? Y después cierro y digo, ¿por qué estoy haciendo esto? Pero creo que es ese por qué. Yo digo, todos los papás que hemos perdido llevamos un letrero enorme en neón que se llama ¿por qué? Porque a pesar de que tú vas y vienes, estudias, logras conciliar y todo nuevamente ahí, porque es que el duelo no es una cosa lineal. Sí, uno va avanzando, va mejorando con el paso de los años quizás, pero siempre algo te devuelve, algo te devuelve, algo te devuelve. Siempre se dice que perder a un hijo es antinatural, que se debe morir primero el padre, la madre antes que el hijo, pero tú has afirmado lo contrario, que perder un hijo es completamente natural, porque de hecho sucede muchísimo. Exacto. Y le ha pasado a tantas personas, es que tú crees que eres el único. Muchas mujeres y hombres, o sea, esto no es exclusivo. Mi hijo muere y al ratico me encuentro gente que me llama a decir el mío también, y nos construimos en una unidad de unas amigas muy queridas que nos unió la muerte de los hijos. Entonces uno solo no está. Eso es lo primero, como entender. Entonces uno cree que es que primero se tienen que ir los papás y después los hijos y le llamamos antinatural, pero yo creo que simplemente todos aquí llegamos con una fecha de caducidad. Nadie es eterno, todo el mundo se va a ir y hay algunos en que nos tocó enterrar al hijo. Después de atravesar un duelo que ha evolucionado, Adriana puede pensar en quienes hoy pasan por lo mismo, pero sobre todo a quienes acompañan en esos momentos. Primero, pregúntale si quiere que tú estés allí, porque seguramente quiere estar solas. Segundo, no trates de curar nada, que aquí no hay nada que curar, nada que sanar. Ella necesita llorar, gritar y hacer su proceso. Si tú estás dispuesta a estar al lado de ella, sin decir cálmate, sino dejándola que grite, quiebre y haga todo lo que tiene que hacer, chévere. Primero. Segundo, mira a ver si le ayudas en otra cosa. El duelo es una cosa tan complicada que hay personas que no son capaces de levantarse de la cama. No porque se estén muriendo, es que hay un quiebre en los canales energéticos tan duro que realmente les cuesta levantarse de la cama. Entonces, ayudar a hacer el mercado, a limpiar la casa, a sacar los perros, mira qué labor necesita que le des la mano allí, no te metas, déjala que grite, que llore y tú sal a hacer lo demás que necesita para que la vida siga. Hoy los restos físicos de Juan Daniel, o Juani, como ella lo llama, no están en un cementerio. Sus cenizas reposan en su casa como una forma de presencia, no de ancla al dolor. Es que Juan pertenece aquí adentro. Esta es su casa, aquí tiene que estar. Y es un sitio de paz. Tú lo has sentido ahora que entraste aquí. Este no es un ancla al dolor. Aquí nadie llega a quedarse aquí y a llorar como en una tumba. Nunca lo hicimos. No nos molesta. Sé que hay mucha gente que dice las cenizas pertenecen al cementerio. No, las mías no. Y yo en eso soy absolutamente autónoma. No sigo reglas de la iglesia en lo absoluto. Entonces, bueno, aquí estás, lo que fue sus cenizas, lo que fue su cuerpo, porque Juan no está allí, ese no es Juan, esto no somos nosotros, todo esto lo dejamos, esto es un
un disfraz, un vehículo, y lo que somos con ser estará en algún lado, en otro lado, está en nosotros, adentro, presente. Eso es. Mi hijo es un regalo del universo, un regalo de Dios muy bello. Yo intenté quedar en embarazo y no podía. Yo tuve 3 embarazos que no llegaron a término. Y en el momento que dije no, quedé en embarazo. Entonces Juan fue como un milagro, la verdad. En un momento en que ya habíamos dicho no, y llegó, y creo que Juan fue ese aglutinador de las 2 familias, ese que yo me sintiera como sí, en efecto, esta es una familia de 5. Muy lindo, era un niño muy amoroso, como era un niño tan deseado, pues entonces fue el dije de todas las casas, tanto de la familia, del papá como de la mamá, el primer nieto de mi mamá. Entonces eso fue pues la locura. Entendí y bajé la cabeza y dije gracias mundo por habérmelo dado. 16, pude no haberlo tenido. Hoy Adriana Santa Cruz vive desde la calma y el desprendimiento. Lejos de la prisa y la vanidad, disfruta la quietud de lo cotidiano, su patrimonio, sus perros y una vida que fluye. En ese recorrido incluso ha logrado reconciliarse con sus antiguas creencias. La imagen de la Pietà, de los rostros serenos de la Virgen María con Jesús muerto en sus brazos, la conmovió en uno de sus viajes. Hoy Cristo y Buda pueden estar juntos en su casa y así sigue reconstruyéndose, comprendiendo la muerte desde la experiencia vivida. Juan fue amor, fue felicidad. La verdad es que si yo hago un recorrido de mi vida, digo, los mejores 16 años de mi vida fueron esos 16 años en ese papel de mamá. Solo muere quien es olvidado, quien no es recordado. Y este hijo es recordado permanentemente en esta casa.